El poder de la imagen con Gary Bermúdez. Estimado Gary, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Roger, con el gusto, como todos los viernes, disculpándome que el viernes pasado no pude estar, pero pues la chamba llamó. Claro, el trabajo. Entonces el trabajo llamó y ya sabes, la chuleta hay que corretearla. Sí. Pero extrañando mucho a todo el auditorio aquí de imagen. ¿Qué nos comentas esta tarde? Pues Gary? nada, mira, hay cosas, ya no sé si hablar como ciudadano o hablar como intentando ser un especialista. No podría decir que experto, porque eso lo tendría que decir la gente que me escucha en materia de comunicación y de imagen. Y ambos nos queda claro que imagen es percepción. Uh-huh. Y la percepción que ahorita estamos teniendo del Poder Judicial es verdaderamente lamentable lo que estamos viviendo. Pero yo te diría que una persona en especial, lo que es Gerardo Fernández Noroña, para el Senado de la República, sí, desde mi punto de vista es Lenia Batres para el Poder Judicial. Y es impresionante todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos viviendo, porque uno de los factores principales que nos da certidumbre en términos de seguridad a todos los mexicanos, evidentemente, es la parte judicial. Sí. Es el que las leyes estén siendo verdaderamente honradas y en que estemos en manos de gente que sepa aplicar y que sepa interpretar la ley, por un lado. Pero por otro lado, uno de los valores fundamentales en el desarrollo de cualquier nación también es la certidumbre jurídica. Sí, definitivo. Un país que no tiene certidumbre jurídica definitivamente se está alejando en mucho de la capacidad no solamente de proteger a sus conciudadanos, sino de proteger las inversiones extranjeras. Definitivo. Que tienen que verse protegidas de los abusos del poder. Y ver la cantidad de errores que comete esta señora. De entrada, la imagen que tenemos en su casa, donde le refresca la madre a otra persona por un tema y con su hijo que verás de un video. Pero hoy ver cómo vuelve a sacar a la mesa un tema en contra de una de las empresas productivas más importantes, como es el caso de FEMSA. Es decir, que estamos hablando que es una empresa que otorga empleo a más de 100,000 trabajadores a nivel nacional. Pero no, la pretensión no es defender propiamente a FEMSA, ni a ninguna otra empresa, mi queridísimo Rogelio. El tema es que en el caso de ellos son casos juzgados, son casos cerradas. Sí, sí, sí. Y la ley y la Constitución así lo marcan, que un caso juzgado ya no puede volver a ser abierto, porque si no, tú no puedes protegerte de las leyes. Las leyes están para proteger a las empresas y a los ciudadanos. Y ver toda la serie de inconsistencias que suceden en el Poder Judicial, precisamente presentadas por este personaje, evidentemente deja muy mal parado a México como organismo, como un país que respeta el Estado de Derecho. Que respeta el Estado de Derecho y que respeta el crecimiento y la productividad de las empresas. Pero además se sucedan otra serie de cosas que además son las que yo no entiendo, que es la falta de sentido común y cómo determinados personajes se están mareando en un ladrillo. También tienes el caso de las camionetas que acaban de Sí, ahora se revela esto. Más de 100 millones de camionetas. Cuando tienes un discurso apenas cuando tomaron por parte del presidente Hugo Aguilar, en donde él decía que no iba a haber ostentosidad, no iba a haber desperdicio, no iba a haber gastos. Y pum, se compran camionetas con 100 millones de pesos. Que aquí el tema, yo no voy a discutir, Roger, si es la seguridad o no es la seguridad, o si son las formas o no debieran ser las formas. Y yo te diría incluso, pues hay determinados gastos que para mi gusto, de manera muy personal, yo veo como necesarios porque son más como inversión. Por poner un ejemplo del pasado, pues el avión presidencial. Sí. El presidente tiene que tener un avión a su disposición porque, ojo, México es una gran nación. La economía 12, no es, ¿no? Claro, no es Tejupilco como nos los quisieron hacer creer en años anteriores. Y tiene que ser dignamente representado. Es decir, tú tienes que creer y ver en la parte positiva. Pero el hecho
de estar haciendo expresiones, como yo decía, lo que es Noroña para el Senado, en donde atacas a la capacidad productiva, en donde atacas a la iniciativa privada, en donde atacas a determinados lujos que yo siempre voy a decir, si son bien habidos y son bien ganados, no tienen por qué ser discutidos. Pero hablas de austeridad, hablas de republicana o casi franciscana, y en el momento en el que tienes capacidad empiezas a hacer una serie de locuras. Eso es lo que no se vale. Y peor aún, lo que me parece todavía mucho, mucho más lamentable, y lo hemos discutido tú y yo muchas veces en este programa, yo no sé quién protege a la institución presidencial. ¿Qué tiene que estar respondiendo el presidente o presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el tema de unas camionetas? Claro, es tema del Senado. No le corresponde. Es tema, perdón, de la Suprema Corte. Es tema de la Suprema Corte, pero en el último de los casos, si va a contestar, pones una vocería. El presidente, a la imagen presidencial, la están desgastando de una manera formidable. ¿Por qué? Porque todo le impacta a ella. Que si el tren interoceánico que se descarriló y tenía que ver un hijo del expresidente, que si el otro se va a Tokio, que si los otros están en el Huachicol. Que si Francisco Garduño llegó a la SEP, ¿verdad? Que si Francisco Garduño llegó a la SEP, que si las camionetas del Poder Judicial. No son temas del presidente, no son temas que deban desgastar la imagen presidencial y evidentemente no son temas ni siquiera que tuviera que atender. Pero yo siempre en materia de comunicación, en manejo de crisis, siempre he recomendado que la cabeza no puede ser tocada. ¿Por qué? Porque cuando llega un estado, cuando ya llega un nivel de presión lo suficientemente fuerte, tienes que desprender a alguien del proceso. Sí. Tiene que haber, valga la expresión, un sacrificio. En este caso muchas veces es el vocero o alguno de los directivos que cometió un error en el proceso. Claro. Pero cuando al que tienes desgastado es a la cabeza, el riesgo que corre la institución es enorme. Y es lo que está pasando en este momento con la institución presidencial. La están desgastando de una manera verdaderamente innecesaria. Y por un lado, ¿quién protege esa línea del presidente? Y dos, ¿a quién el presidente o la presidenta, en este caso, no está asignando la responsabilidad de contención? Tiene enemigos en sus propios partidos. Es evidente que las acciones de Lenia Batres, es evidente que las acciones de Hugo, es evidente que las acciones de Noroña, es evidente que las acciones de este otro amigo presidente del Senado, del Porte de Morena. Sí, de Adán Augusto. Es decir, están golpeando y evidentemente menoscaban las acciones positivas que también se están llevando. Por supuesto. Por un lado, se hace una serie de reconocimiento por el crecimiento o la no devaluación de la moneda mexicana, y por el otro lado le pones estos trancazos que son de desgaste social. Sí, a la gente le molesta, se siente pues defraudada cuando ve estos temas de las camionetas, ¿verdad? Esta falsa austeridad que se maneja en el discurso, pero que pues en la realidad vemos que es otra cosa. Y que además son ostentosidades emitidas por ellos mismos. Sí. Entonces te das cuenta que no queda todo más que en un discurso y que lamentablemente en términos de imagen, que es lo que estaba diciendo, la imagen dice más que 1000 palabras. En fin, pues muchas gracias, Gary, por acompañarnos esta tarde. Un honor como siempre estar aquí con todo el auditorio.